Con Barbalá, date el gusto de vivir una experiencia inolvidable. Cruz del Sur te invita a despertar tus sentidos. Visita el Observatorio Turístico Cruz del Sur. Ven a disfrutar un tour guiado que te hará descubrir los secretos del universo. Sé amigo de esta tierra y cómplice de sus cielos. Aprende y disfruta en Observatorio Cruz del Sur. Informaciones al 53 274 1854. Ubícanos en Plaza de Armas número 12 o en www.observatoriocruzdelsur.cl. Supermercado Mi Super, Monterrey 150 en Montepatria y Comercio 560 con Barbalá. Todos los días miércoles ya estamos con la máxima autoridad, el doctor Pedro Castillo, para conversar acerca de avances y proyectos de la comuna de Combarbalá. Ya como todos los días miércoles estamos con la máxima autoridad, el doctor Pedro Castillo, quien saludo. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Danilo, un gusto saludarlo a usted y a todos los vecinos y vecinas que nos escuchan a través de la radio hasta ahora. Con gusto a poca lluvia. Así es, solo 2 milímetros de agua caída. Habían proyecciones que llegaban incluso a los 20 milímetros de agua, no obstante, el patrón que se dio en toda la región de Coquimbo, por lo que recibimos de información de la Dirección General de Agua esta mañana temprano, indica que la precipitación en nuestra comuna de Combarbalá alcanzó solo los 2 milímetros. Habrá servido en algunos sectores, sobre todo de secano, para poder regar de alguna manera aquellas siembras que se pueden ver, que me ha correspondido mirar al lado de los caminos, sobre todo alfalfa, otro tipo de vegetales que sean también que se han plantado, así que bueno, fue poco, esperábamos más, no obstante hay que estar expectante a lo que pueda ocurrir, sobre todo los primeros días de septiembre, que ya sería, según el patrón histórico de lluvia en la comuna de Combarbalá, ya la última proyección de algún tipo de precipitación. Ojalá que sea así. Se dice también de que en el sector de Valle Hermoso, donde está nuestro embalse, cayeron 6 milímetros solamente. Bueno, sirve para la acumulación de todas maneras. Ojalá. Cada gota cuenta. Cada gota cuenta. Vamos de inmediato. ¿Qué me dice con un breve análisis o explayémoslo en la primera semana de la cuarentena de Ovalle? ¿Cómo ha afectado con Combarbalá, que se está notando bastante, alcalde? Efectivamente, hay un cambio que se ha podido demostrar, no obstante, todavía no se puede ver el impacto real de la cuarentena en los casos de la comuna de Ovalle. Hay que recordar que esto no es un efecto inmediato. Ovalle venía con un aumento sostenido de casos en los últimos días, que finalmente determinó esta decisión de la autoridad sanitaria en Santiago, y recién luego de 14 días, de 2 semanas, se debería ver el real impacto que comienza a tener esta medida en los casos positivos que hay en la comuna de Ovalle. Un dato interesante y preocupante a la vez es que de las 3 comunas que están hoy en cuarentena, ya se empiezan a ver cambios positivos, si lo podemos mencionar en esa perspectiva, en la comuna de La Serena. Hay una disminución de casos, ha habido una menor cantidad de exámenes positivos. No es lo mismo que se está dando en Coquimbo, donde todavía se sostiene una cantidad significativa de casos activos, y lo que estamos viendo en estos momentos es que en esta primera semana de cuarentena que se está cumpliendo, Ovalle tiene más casos activos que la comuna de La Serena. Si contrastamos eso con que la población de La Serena es poco más del doble, quizás el triple casi, de las personas que viven en Ovalle, es una cifra que preocupa, que probablemente
hace proyectar la cuarentena en la capital provincial muy cercano, si es que no va a abarcar también las fiestas patrias. Así que yo creo que ya hay que ir haciéndose la idea respecto a lo que va a significar esta medida en las próximas semanas en toda la región de Coquimbo. Alcalde, aquí hay dos veredas. Una que aplaude los pasos sanitarios que se implementaron desde el primer instante de la pandemia en la comuna de Combrolá y que luego replicaron algunas comunas vecinas. Eso, hay un sector que lo aplaude y hay otro en la otra vereda que dice de que esto debe ser las 24 horas del día, no levantar, no sacar estos pasos donde se encuentra personal de salud que toma la temperatura, pide más antecedentes, de vez en cuando está Carabinero también apoyando, pero hay dos sectores y el personal municipal está haciendo lo que mejor puede. Primero que todo, debo recordar a quienes plantean la segunda tesis que usted indica, que hay toque de queda en el territorio nacional. Por lo tanto, el control, según la ley, corresponde a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. No puede haber personal civil desplegado por cuanto no hay movilidad según la normativa vigente. De hecho, han habido acá en Combarbalá detenciones de personas que han estado infringiendo el toque de queda, que han sido conducidos a la subcomisaría y se le hacen los procedimientos penales que corresponden. Así que lo que nosotros hemos hecho es un refuerzo bastante significativo, porque hay que recordar que partimos con un turno extendido, luego proyectando lo que significaba esta pandemia, decidimos poner un doble turno, se contrató personal extraordinariamente para poder enfrentar esta situación. Creo que ha dado buenos resultados. Es evidente que los casos que se han detectado, sobre todo, por ejemplo, aquel que finalmente terminó siendo un caso positivo en una comuna vecina, que evitó que se generara un brote en nuestra comuna, muestra la importancia de poder mantener estos controles sanitarios. Ocurrió, por ejemplo, un hecho hace unos días atrás donde un grupo de 4 personas de manera muy prepotente ingresaron prácticamente por la fuerza de la comuna, pero se generó un rápido operativo con Carabineros de Chile y fueron sacados de nuestra ciudad. Por lo tanto, sirven estos controles sanitarios para su efecto primordial, que es el control de temperatura, la sanitización, pero también para dar una alerta temprana cuando ocurren hechos como estos. Si no hubiera existido el control de Chingay, la gente se habría instalado y no habría pasado nada. Pero gracias a la oportuna acción de Carabineros, se sacaron de la ciudad. Alcalde, pero todavía se ven los caminantes, estas personas que de una u otra manera están en situación de calle, si lo podemos llamar así, que preambulan, son descargadores, la mayoría en Ovalle trabaja en la Feria Modelo y ahora como no lo pueden hacer, lamentablemente están abordando y están llegando a nuestra comuna. Ha habido un aumento de estas personas, pero también debo decir que Carabineros ha aplicado controles y los ha sacado de la ciudad. El último caso ocurrió el miércoles pasado, donde 5 personas que estaban deambulando por nuestra comuna fueron embarcados hacia su lugar de origen, que era Ovalle, luego de un control de identidad que generó Carabineros de Chile. De hecho, el martes anterior, la noche de ese día martes, fueron conducidos hasta la subcomisaría de Combarbalá, se les controló y se ordenó en base a la normativa vigente que presentando domicilios ellos en la comuna de Ovalle no correspondía que se hubieran trasladado hasta la comuna de Combarbalá. Fueron devueltos, lo mismo había ocurrido anteriormente con 3 personas que también fueron conducidas hacia sus comunas de origen, que son todas dentro de la provincia de Limarí, y ahora entiendo que nuevamente se está haciendo fiscalización para devolver a otras personas que se ha detectado que están en situación de calle, deambulando, para hacer los respectivos controles de identidad, verificación de domicilio y retorno por parte de Carabineros, porque insistimos que existe una normativa vigente que no se puede trasladar personas hacia segundos domicilios o segundas viviendas. Estas personas evidentemente no tienen una vivienda acá en la comuna de Combarbalá, pero registrando un domicilio en una comuna, como en este caso Ovalle, y no habiendo ni un pasaporte COVID, ni un salvoconducto, ni un permiso temporal que habilite su salida a una comuna que está en cuarentena, son devueltos inmediatamente. Un tema que también va a llamar la atención, porque ya estamos casi a fin de mes. Luego vienen las fiestas patrias. ¿Ustedes ya tuvieron alguna reunión como alcalde en la región para poder abordar el tema? ¿Qué va a pasar
en los días de las fiestas patrias, porque ahí se va a desbandar mucho más la población. Mire, lo que hemos podido constatar es que efectivamente cuando se acercan los fines de semana largos, durante ya todo este semestre completo que ha significado la pandemia en la provincia del Limarí y cómo nos ha tocado abordarlo de distintos frentes, tuvimos la reunión con la intendenta el lunes pasado en la previa del inicio de la cuarentena en Ovalle. ¿Y por qué me refiero a este tema? Porque cuando parte la cuarentena, el día que se establecen los controles militares, ya hay una restricción muy marcada del movimiento. Y lo que nosotros le pedimos a la intendenta fue que se pudieran tomar medidas que con anticipación al inicio de la cuarentena evitaran el desplazamiento, porque ¿qué es lo que uno puede apreciar? Que se hace el anuncio generalmente 2 o 3 días antes de que parta la medida, y eso genera dos fenómenos. Un fenómeno a nivel de la comuna que va a ser sometida a la cuarentena, que se puede ver, la aglomeración en la carnicería, que fue noticia nacional, en supermercados, en distintos puntos de abastecimiento, aun cuando los supermercados se mantienen abiertos durante el proceso de cuarentena, pero siempre está esta reacción de preocupación, de nerviosismo y de querer abastecerse. Y el otro fenómeno que se da es que la gente que está en las comunas que van a iniciar la cuarentena intentan desplazarse hacia otros lugares donde tengan familiares para poder de alguna manera evitar mantenerse en este confinamiento. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros aquí en Combarbalá? Durante los días previos al inicio de la cuarentena en Ovalle, coordinamos junto con Carabineros, a quien le agradezco públicamente la tremenda disposición que han tenido para poder reforzar con personal policial en los accesos particularmente de San Marcos y de Manquehue, según las posibilidades también de personal que está cumpliendo labores en las barreras y que también tiene que seguir cumpliendo sus labores habituales en toda la comuna. Logramos reforzar y ahí se constató que efectivamente había comenzado un flujo de personas a movilizarse desde Ovalle a Combarbalá, y Carabineros, en uso de sus atribuciones y no habiendo documentación de respaldo, obligó a una serie de vehículos a devolverse a su comuna de origen para iniciar su periodo de cuarentena. ¿Qué es lo que estamos viendo con las fiestas patrias? Que se va a dar un fenómeno más o menos similar. Y puede ser mucho más grande. Así es. Ya lo planteamos a la intendenta con la debida anticipación, porque estas cosas no son para discutirlas el 16 o 17 de septiembre, eso es evidente. Hay una planificación previa para poder intervenir. A mi juicio, en mi opinión, creo que sería necesario poder reforzar con personal militar durante los días previos a las fiestas patrias, porque proyecto que según el comportamiento de la cantidad de casos que hay en Ovalle, es probable que la cuarentena alcance hasta las fiestas patrias. Habrá que ver lo que ocurre en la conurbación de La Serena y Coquimbo. En La Serena los casos han ido disminuyendo. Eso es un dato de la causa. En Coquimbo se han mantenido todavía altos. Se tomará una decisión que vaya a terminar con la cuarentena en La Serena y mantenerla en Coquimbo. Eso tendrán que evaluarlo la autoridad sanitaria. Hay que recordar que estas decisiones se toman todas en Santiago, se analizan una serie de variables. Pero en Ovalle en particular, viendo la fecha en que partió la cuarentena y viendo también la experiencia que las cuarentenas duran como mínimo 3 semanas, es muy muy probable que este 18 de septiembre pase en una condición de cuarentena también en la capital de la provincia del Limarí. Y eso obviamente va a significar que haya una serie de controles adicionales para evitar este movimiento dentro de la provincia y en las comunas, sobre todo aquellas que estamos en una condición de mayor dispersión y ruralidad. Resumiendo, la comuna de Combarbalá tiene 10 activos. En total históricos PCR son como 43, son históricos, pero quedan 10. ¿A qué se debe esto que fue tan rápido la suba durante esta semana? Primero que todo, es necesario recordar, cuando uno ya ve esto con una perspectiva, que durante el mes de junio llegamos a tener 11 casos activos, que ha sido la cifra más alta que ha enfrentado la comuna de Combarbalá. Pasamos varios días con 0 casos y eso evidentemente también, querámoslo o no, genera una sensación de que la pandemia está superada, de que ya no es necesario a veces mantener tantas restricciones y ciertamente
cuando uno revisa y ve lo que ocurre en la ciudad, a veces por esta sensación de que se mantienen en 0 casos, 1 caso, porque estuvimos muchos días así, la gente vuelve a juntarse, sobre todo en sus núcleos familiares, vuelven a visitarse, hay también desplazamiento de personas y eso puede contribuir a que las cifras de contagios aumenten. Por lo tanto, el llamado a toda la comunidad es a seguir sosteniendo las medidas de prevención, el uso de mascarillas, el lavado de manos en los lugares donde está la disponibilidad también de agua, porque hay que recordar que tenemos sectores rurales que no tienen una cantidad abundante de agua, sino que muy restringido según la cantidad de personas que habitan en los domicilios, a mantener la distancia social y a sobre todo evitar las visitas, la concurrencia de personas a visitar familiares, a moverse incluso dentro de la propia comuna, porque hay muchas personas que pueden estar asintomáticas, que no pueden tener ninguna molestia, pero que pueden contagiar a otra persona que sí puede desarrollar la enfermedad, que puede tener complicaciones y que puede significar finalmente un agravamiento de su condición de salud, incluso la muerte. Porque, como le digo, las cifras han sido positivas durante las últimas semanas. No obstante, este aumento de los casos activos tiene que llamarnos inmediatamente a revisar lo que estamos haciendo, a volver a reforzar las medidas, a no relajarse, porque muchas veces el ver tantos días 0 casos, no aparecer en ningún tipo de estadística con pacientes activos, genera una falsa sensación de seguridad, pero todavía, digo ahora como comunidad y como país, estamos en medio de esta pandemia, no sabemos cuánto tiempo más va a durar, por lo que es necesario mantener y sostener las medidas de prevención que nos han dado resultados. La gente ha podido constatar que cuando se hace el esfuerzo colectivo con nuestros puntos de sanitización, con la distancia social, con el uso de mascarillas, con el lavado de manos, evitando las salidas innecesarias, se muestran las cifras tan buenas como las que logramos tener. Y cuando se relajan las medidas, cuando nos empezamos a juntar los fines de semana, cuando pensamos que por ser jóvenes no nos va a ocurrir nada, obviamente se genera un problema. Y por eso, insisto, el llamado a toda la comunidad es a mantener las medidas de prevención. Esta es una situación muy compleja, podemos ver lo que ocurre en nuestras comunas vecinas con la cantidad de casos que presentan, con los pacientes que han fallecido en nuestra propia provincia de Limarí, producto de esta pandemia. Así que tenemos que seguir esforzándonos para mantener las cifras que nos han destacado hasta esta hora a nivel regional. Alcalde, lo quiero llevar a otro tema. El Ministerio de Obras Públicas de nuestra región está realizando unos trabajos para poder proteger a los vecinos del sector El Molino. ¿Qué está pasando en ese sector? Bueno, esa obra nació a petición de los vecinos de la ribera del río Combarbalá. El año 2018 enviaron una solicitud que llegó acá, nosotros le hicimos llegar a la Dirección de Obras Hidráulicas, donde pedían la construcción de defensas fluviales, por cuanto cada vez que hay crecidas, porque aun cuando estemos en un periodo de sequía, también se dan episodios de lluvia muy intensa, ha bajado el río con una gran cantidad y un voluminoso caudal de agua. Los vecinos del sector El Molino pidieron a la DOH que se pudiera intervenir aquel lugar. Hay que recordar que la Dirección de Obras Hidráulicas, por su mandato legal, puede intervenir el río sin previa comunicación siquiera a la municipalidad. Ellos en ese sentido tienen la autonomía para poder generar todas las obras que a nivel técnico estimen como pertinentes para efectuar defensas fluviales. Son las mismas defensas que están también protegiendo a nuestra nueva Escuela América, que tienen como objetivo conducir el agua y evitar que genere daño a la población, pérdida humana inclusive cuando son situaciones muy graves de inundaciones. Y bueno, es un procedimiento que está dentro de la normativa. La DOH, Dirección de Obras Hidráulicas, ha determinado esa intervención a petición de los propios vecinos y entendemos que hay una obra en curso que debería terminar en los próximos días. Lo invito a soñar un rato. Don David Olivares, director regional de la Dirección de Aeropuertos, estuvo acá conversando con usted y se tocó el tema del aeródromo de Chingay. Mi querido Chingay. Así es. ¿Qué va a pasar ahí con este aeródromo? Buenas noticias para... ¿Pintamos para hacer un terminal o no? Bueno,
lo importante de la visita que nos hizo el director regional de aeropuertos, que además atiende la tercera y la cuarta región, que son elementos a la sazón, es que hay un programa del Ministerio de Obras Públicas que va orientado a la normalización y mantención de los aeródromos que son públicos. Nuestro aeródromo Pedro Villarroel tiene la característica de ser un aeródromo de carácter municipal. Actualmente se le considera como privado, no obstante vamos a hacer una modificación vía decreto para poder darle la característica de pública y así habilitar la inversión por parte del Ministerio de Obras Públicas y su Dirección de Aeropuertos. Para que nos hagamos una idea, lo que ha proyectado la Dirección de Aeropuertos, nosotros estamos tremendamente de acuerdo y complacidos con este trabajo. Tiene que ver con el cierre perimetral completo del aeródromo y la aplicación de una lechada asfáltica a toda la pista de aterrizaje. Tuvimos la oportunidad ayer de conversar con el director de aeropuertos regional, quien nos indicaba que nuestro aeródromo tiene algunas características espaciales de ubicación que son tremendamente estratégicas. Si bien es cierto, la aviación militar tiene condiciones para poder aterrizar incluso en pistas de tierra, para la aviación de carácter comercial o pequeño transporte de pasajeros, es decir, avionetas, se tienen que tener algunas características especiales que implican también el mejoramiento de la pista. La posibilidad de que esto se convierta en una primera etapa para luego pasar a una etapa secundaria con iluminación, con un sistema fotovoltaico, que es lo que ellos están trabajando, puede ser una realidad. No obstante, el primer paso tiene que ver con el cierre perimetral completo de este aeródromo, con la habilitación de la pista, lo que va a permitir que puedan aterrizar aviones, incluso avionetas, digo, de pasajeros de pequeña cantidad. De pequeña cantidad. O sea, uno de los pasos sería traspasar el aeropuerto a poder del Estado de Chile. No. La característica del aeródromo es municipal. ¿Ya? No obstante, en el decreto que habilita su funcionamiento, que está firmado del año 1996, se le considera como de carácter privado. Municipal privado. Nosotros ahora lo vamos a convertir en municipal público. Y eso va a permitir que continúe siendo de propiedad de la Municipalidad de Combarbalá. No obstante, el Ministerio de Obras Públicas del nivel central va a poder inyectar recursos. Y es una posibilidad, porque tenemos que recordar que las características de acceso a Combarbalá, si bien es cierto, se ha avanzado muchísimo, las rutas principales están en su mayoría pavimentadas, falta solamente el tramo con Punitaqui. Se han empezado a subsanar algunos cortes que son históricos en nuestras comunicaciones, como el puente de Quebrada Grande, el puente que se está construyendo ahora en Manquehue y los puentes que van a venir en Media Luna y en la Quebrada de Punitaqui, lo que va a permitir una continuidad incluso con lluvia o bajadas de grandes cantidades de agua por las quebradas. Todavía nos genera algunas vulnerabilidades, por ejemplo, en nuestra conexión con la Panamericana Norte, vía Canela. Hay que recordar que ahí hay badenes que a veces traen una inmensa cantidad de agua cuando hay inviernos que son portentosos en lluvia, y eso corta básicamente la comunicación. Y la posibilidad de tener un aeródromo que esté habilitado, que permita no solamente la llegada de personas que vengan a hacer visitas oficiales, autoridades, sino que también evacuaciones aeromédicas, la posibilidad de tener una respuesta rápida en caso de alguna emergencia que requiera de un apoyo de nivel nacional, etcétera. Ciertamente permite habilitar un espacio y una conectividad para la comuna de Combarbalá que es tremendamente relevante. Para las propias personas que desarrollan también y que hacen este transporte aéreo en aviones pequeños, la posibilidad, en caso de emergencia, de contar con un punto de aterrizaje por cualquier desperfecto o condición que obligue a hacer un aterrizaje no programado en nuestro aeródromo con la pista asfaltada, evidentemente significa un plus para la seguridad, para la conectividad y también para una medida de crecimiento para nuestra comuna. A lo mejor, recordando la historia, ya este aeropuerto ha servido en varias oportunidades en
por motivo de puente aéreo para poder llegar con la leche, para llegar con medicamentos y muchas cosas que ya sucedió en nuestra comuna y se ha utilizado ese aeropuerto de esa manera. Es como un medio estratégico el aeródromo Chingay. Efectivamente, las condiciones de la pista, su orientación, el metraje que tiene, le da algunas ventajas comparativas respecto a otros aeródromos que existen en nuestra región de Coquimbo, y por eso se ha puesto la mirada aquí para poder intervenir. Nosotros como municipio hemos colaborado con el desarrollo de toda la topografía del sector, porque hay algunas normas que tienen que ver con alturas, rasantes, los límites del mismo aeródromo, así que la reunión que sostuvimos ayer junto al director de obra, el secretario comunal de planificación y también el director regional de aeropuertos, hemos construido este gran acuerdo que tiene como hito la posibilidad de poder presentar este proyecto de mejoramiento durante el mes de noviembre o a principios del mes de diciembre, para que las licitaciones se puedan hacer durante el primer semestre del 2021. Quedaría muy bonito, un sueño que por años lo han tenido varios, y ojalá que sea algún día una realidad, porque eso nos puede enfrentar a otro tipo de turismo también que puedan llegar a nuestra zona. Efectivamente, hay una posibilidad de conectividad mucho más rápida. Por ejemplo, cuando han venido presidente o la presidenta de la República, lo han hecho generalmente vía helicóptero. Se tiene que habilitar el estadio para su llegada. En otra oportunidad han llegado directamente a Chingay. No obstante, la posibilidad de poder contar con una pista que esté con una lechada asfáltica abre un abanico de alternativas y posibilidades para que como comuna nos mantengamos con una mayor conectividad, y también el país tenga en esta zona norte un punto estratégico en caso de que se requiera. Ojalá que sea así. Ahora vamos a la parte cultural. ¿Qué tal le parece la donación que hizo don Renato Pacheco Tirado, escultor de nuestra comuna de Combarolá, en Piedra Combarolita, en 2 lindas obras que instaló Rotarios de Combarolá en la plaza, sector oriente de la plaza? Bueno, un agradecimiento por el cariño de don Renato con nuestra comuna, entregándonos su talento y arte, que van a quedar en perspectiva para las próximas generaciones en exposición en nuestra Plaza de Armas. Muy agradecido por esta donación tan significativa, tan importante. Agradecer también a Rotary por la gestión que llevó a cabo. Aprovecho también de felicitar a Rotary por el logro que se hizo público el día de ayer, que tiene que ver con una de las causas más importantes que ellos tienen como organización, que tiene que ver con la lucha contra la poliomielitis. El día de ayer el continente africano se ha declarado libre de poliomielitis. ¡Oh, qué bien! Es un paso que quizás gigante pueda parecer tan distante para nuestra comuna, para la gente, pero tiene que ver con un triunfo de la humanidad para poder controlar una enfermedad que durante tantos años asoló a ese continente. Y ahí el Rotary, con su programa Polio Plus, tuvo un trabajo muy destacado junto a otras organizaciones, evidentemente, junto a la UNICEF, a la Organización Mundial de la Salud, a los distintos actores locales de los países allá. Así que felicitaciones a Rotary por este anuncio que se hizo ayer a través de la Organización Mundial de la Salud, que declara libre de polio a todo el continente africano. 4 años sin casos de polio allá en ese continente. Alcalde, yo quiero agradecerle y ojalá que este proyecto del aeródromo Chingay llegue a un feliz término y podamos ver un nuevo aeródromo en nuestra comuna de Combarolá un poquito más avanzado como en las grandes ciudades. Yo tengo la esperanza que sí, que lo vamos a lograr. Ha habido una convicción muy marcada del director regional de aeropuertos. Nosotros también como municipio hemos puesto a disposición todo nuestro personal técnico, toda la colaboración administrativa que se requiera para poder impulsar esta iniciativa, y esperemos ver que haya, cuando ya comience la licitación pública, cuando ya podamos ver el inicio de obras en el sector de Chingay, ver cómo se materializa este anhelo de tantos años de la comuna de Combarbalá. Muchas gracias, alcalde, que tenga una buena tarde. Muchísimas gracias también a usted, un saludo a todos los vecinos y vecinas. Y con esto ya nosotros comenzamos a retirarnos diciéndole que revise cuántas veces usted quiera el noticiario a la desee, el día que usted quiera, revíselo muy bien, saque sus propias conclusiones una vez que las tenga, puede interactuar con nosotros, que tenga una buena tarde.